No crean, antes de entrar en materia, antes de decidirme a tocar este tema, lo pensé mucho. Lo pensé mucho porque temo de no estar a la altura realmente del contenido del problema. Y porque sé positivamente que es un tema demasiado caro a los intereses de la nacionalidad. Pero, como he dicho en repetidas veces a través de estos videos, lo mío es una vista desde otra posición, desde otro vértice, desde otro plano. Yo no soy el que baja desde arriba para hablarle como el que trae las verdades reveladas. En todo caso, formo parte de los que hemos soportado las consecuencias de la corrupción a lo largo de la historia. Entonces, es bueno aclarar esto de que esta será una mirada desde abajo, desde lo que vemos lo que sucede allá, pero no tenemos posibilidades de cambiarlo. Y hasta hace muy poco tiempo no lo podíamos denunciar, como en el caso este, que lo estoy haciendo ahora. Porque como decía Martín Fierro, las campanas de los pobres son campanas de palo. Y cuando no había acceso a los medios de comunicación era imposible siquiera intentar tener un espacio o una tribuna para hablar del tema. Hice varios apuntes. Estoy seguro que son mejores en contenido de lo que yo pueda decir. Pero voy a obviar los apuntes porque voy a hablar desde el instinto. La corrupción, todos lo saben, enmascara la gran farsa de la humanidad y la gran farsa de los grandes farsantes disfrazados de impolutos. Sin embargo, a lo largo de la historia, desde ese lugar, desde ese proscenio, es donde se han hecho las más grandes y terribles barbaridades contra los indefensos, contra los pobres, contra los pueblos, contra los olvidados, contra los marginados. La mentira ha sido tan grande que envueltos en la corrupción se han declarado guerras. Porque una guerra es un gran negocio. Y muchas veces donde no había problema entre pueblos hermanos se han ido primero a crear problemas para gestar una guerra y vender armamentos. Eso ha ocurrido muchas veces en Latinoamérica. Afortunadamente ahora pareciera que ha desaparecido eso. Pero fíjese si será farsante el mundo actual que un presidente de una potencia mundial le dieron el premio Nobel y tenía 2 guerras declaradas y estaban en pleno apogeo. Y los impolutos del mundo, los que bajan línea, como he dicho, le dieron el premio Nobel de la Paz. O sea, con esto quiero enmarcar las palabras que voy a decir. Todo es una farsa. Y claro, si desde los grandes centros del poder mundial nos bajan las visiones de la farsa, imagínense lo que sucederá en nuestros pobres paisitos marginales y perdidos en la inmensidad de la nada. Yo voy a hablar de la política corrupta de la Argentina y voy a explicar por qué se produce. Porque tiene que tener una explicación esto.
sin ser la verdad revelada, como lo acabo de decir yo, sí tiene en este análisis así medio a los ponchazos, improvisado, desde una de escala menor de la cultura, supuestamente, y todo eso, bajado, no bajado de los templos del saber, de las escalinatas de las universidades, sino desde las chapaleadas de los pueblos. En la mayor parte de nuestros países, los que acceden a la política son los hijos de la clase media. ¿Y qué es la clase media? La clase media es ese sector, esa franja de la sociedad que está en continua puja por ascender, por subir, por escalar posiciones, por trepar sobre la primera línea. Son muy escasos los que llegan, muy escasos. Pero en ese mundo, en esa franja, que está entre la enorme riqueza y la enorme pobreza, está esa clase media. Los políticos, la mayoría en el mundo, emergen de esa clase media. Muy raras ocasiones emergen desde abajo y muy raras ocasiones bajan desde arriba. Los de arriba generalmente manejan los hilos del poder, pero no el poder en sí. Los de arriba manejan los hilos a través de la banca, a través de las comunicaciones, a través de los medios de publicidad, en fin, a través de los intereses, a través del dinero, manejan el poder del mundo. Pero están las proas, los que hacen las cosas. Esos provienen generalmente de la clase media. Y claro, en la clase media, ¿qué es lo que el hijo de la clase media ha observado desde su niñez hasta su adolescencia y después su juventud y su madurez? Una lucha permanente, una lucha que se establece por necesidades creadas de figuración. Entonces, esas partes de la sociedad que prepara a sus hijos para el futuro, que los manda a la universidad o a las escuelas públicas o privadas, casi muchos que no pueden, mandan a los hijos a la escuela privada, porque dicen que las relaciones que tendrán en esas escuelas constituirán uno de los fundamentos del futuro de ese niño o de esa niña. Nosotros no hemos escapado a ese fenómeno que se da casi en todas partes del mundo. Por lo menos en las partes que yo he visitado, que son la mayoría de los países en el mundo, es en Europa y en América, se da la misma situación. O sea, hay una lucha sorda de que los hijos de esa clase media sean los que los padres no pudieron llegar a ser. Que ellos se vean reflejados en sus descendientes en el puesto y lugar que ellos no pudieron acceder. Porque no tuvieron oportunidades, porque no fue posible, porque no tuvieron estudio, porque tuvieron que trabajar mucho, porque todas esas cosas que ustedes las conocen mejor que yo. Ahora bien, esa gente, esos hijos de esa clase media son los que llegan a la política. Ahora bien, la política es un juego demasiado caro, es un juguete demasiado caro. O sea, se necesita plata para hacer política. No se hace política por más brillante que un tipo sea, por más genial que pueda tener ideas, si no tiene plata no sirve, no funciona, menos en estos tiempos. Entonces, ahí es cuando empieza el problema del que vamos a tratar ahora. La cosa es muy simple, o sea que no hay tanto vericueto. Llegar al gobierno
implica una cantidad de ajustes, de arreglos, una cantidad de combinaciones, porque cuesta muchos millones de dólares llegar a la presidencia en la Argentina. En Argentina y en cualquier lado. ¿De dónde sale esa plata? Sí. ¿Quién la pone? El candidato tiene que haber sido un tipo muy exitoso en su vida para tener 30, 40 millones de dólares ganados con honestidad. No sé en la Argentina en qué trabajo se pudieran ganar 20, 30 millones, 40 millones de dólares. Por lo tanto, indica de que necesita quien lo financie, o quienes crean en él y lo financien. ¿Quién lo va a financiar? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién va a poner 20, 30 o lo que fuere, arriesgar? ¿A cambio de qué? Entonces, si no analizamos en profundidad ese tema, estamos mintiendo, estamos especulando. Pero eso no sucede solamente en el oficialismo. También sucede en la oposición. El gran problema de la oposición, que no se arman los grupos, es porque los que van a poner los billetes no ven nada en concreto que puedan recuperar su inversión. O sea, a ver si nos entendemos, no seamos ingenuos. O sea, si para la tribuna, sí, pero los arreglos fundamentales es armar un paquete para vendérselo a alguien, que es el que en última instancia va a poner los morlacos. ¿O creen que no nos ponemos de acuerdo porque somos muy líricos? No, ahí estamos quien financia el tema. Y el gobierno tiene recursos para pasar por encima de todos ellos. O sea, sería muy ingenuo pensar desde otro punto de vista. Ahora sí, nadie se lo va a decir esto. Nadie se lo va a contar, que el problema es un problema económico. Entonces, quien llegue al gobierno, quien fuere, llega con determinados compromisos contraídos a cambio de prebenda que supuestamente va a recibir. Si yo invierto 10 o 20 millones de dólares en un candidato X, ¿por qué lo hago? ¿Por amor al arte? No. Como ya en otros videos hemos hablado del tema de la corrupción, y en este video hemos hablado del tema de la clase media, que es la que en alguna medida tiene los ímpetus de llegar a la cima del poder, tenemos el panorama bastante claro, bastante concreto. Ahora bien, ¿cómo se van a desarrollar esos acontecimientos? ¿Y quiénes en última instancia van a ser los verdaderos protagonistas? Hay dos sectores: los que votan y los elegidos. Los que votan generalmente no conocen estas mezquindades de la cocina, donde se cocinan los intereses que están en juego en el poder. Generalmente la gente no lo sabe, casi muy poca gente lo conoce esto. Los de arriba sí lo saben bien. Por eso cuando hablamos de la corrupción, estamos hablando de intereses que fueron capitales que se hicieron, capitales que se arriesgaron, o capitales que van a ser puestos en la balanza para tener una ganancia.
Un tipo que tenga 100 millones de dólares y que va a apostar 20 millones de dólares por un candidato, puede apostar 20 millones de dólares por una fábrica, poner una industria, hacer 1000 cosas con 20 millones de dólares. Si los va a poner en un candidato, es porque sabe que esos 20 millones se pueden convertir en 40 o más. Entonces, este desenmascaramiento de los secretos del poder, nadie se lo va a hacer desde arriba. Nadie se los va a explicar por TN, ni por ninguna radio que manejen los que están al servicio de esos intereses, ni si tampoco del gobierno. Esto solamente nosotros, dos de abajo, que medio entendemos un poco estos enjuagues, somos los que tenemos la desfachatez de ponerlos en evidencia. Claro, como nosotros no perdemos nada, no estamos arriesgando nada, y como no tenemos ninguna voluntad, porque sabemos que no vamos a ganar nada tampoco, podemos decirlo. Conclusiones. Lo que se avecina tiene mucho que ver con que la corrupción en la República Argentina continúe sin ser movido un ápice de todos sus contenidos. Si dentro de este esquema aparece además un individuo inteligente, puede, además de todo ese compromiso que tiene, hacer una gran tarea. Pero para hacer una gran tarea y producir resultados en lo que hay que hacer en el país, ya además de ser corrupto, se necesita ser inteligente. Y eso es otro tema que está ligado a la corrupción, porque generalmente los inteligentes, los grandes talentos, no se dedican a la política. Entonces, fíjense dentro de qué parámetros está nuestro futuro. Si me descalifican, y bueno, tendrán razón. Yo les digo mi opinión desde abajo. Yo no vengo desde arriba. Y nosotros los de abajo tenemos olfato. Así que estaremos atentos. Gracias.